Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 28. Londres. Entonces parece que me conoces, dijo Astraea Black con calma, estudiando a Snape por un momento. Es difícil no conocerla, mi señora, respondió Snape con tono sereno. Al fin y al cabo, era una figura muy conocida en la comunidad mágica. Ni siquiera los Malfoy tenían los privilegios que ella disfrutaba. Aún así, me sorprende que lo sepas, después de todo, no eres alguien con quien me encuentre habitualmente. Habló con calma, aunque Snape percibió un dejo de desdén en su voz, lo que claramente lo situaba en una posición inferior ante ella. A pesar de la sutil ofensa hacia Snape y su condición de mestizo, en realidad no le importaba. Mientras no se pretendiera hacerle daño, nunca le importó que lo llamaran así. Eso nunca le había impedido hacer lo que debía hacer, a pesar del fuerte prejuicio que la mayoría de las grandes familias albergaban contra los magos nacidos en hogares mugles. He conocido a mucha gente de las grandes familias este año, mucho más que en años anteriores, así que estoy bien informado, respondió Snape. Ah, sí, puedes estar seguro de que te has vuelto bastante famoso, incluso entre los magos de las grandes familias. Dime, Severus Snape, ¿cuál es tu secreto? Al fin y al cabo, hasta mi nieta parece reconocerte, pues insistió en este encuentro, dijo con calma, mientras los retratos parecían interesarse. Abuela, no creo, Bellatrix intentó argumentar, sin querer parecer tonta. Al fin y al cabo, tenía un contrato con Snape para que viniera a entrenarla, aunque aún no se lo había mencionado a su abuela. Pero antes de que su nieta pudiera continuar, Astraea levantó una mano, indicándole que parara. No necesitas decir nada más, nieta mía. Solo déjame escuchar lo que el chico tiene que decir, dijo mientras Bellatrix, obedientemente, guardaba silencio. Es una larga historia. Dudo que realmente te interesen los cuentos de un estudiante de sexto año, dijo Snape con calma. Tenía curiosidad y podría haberme permitido conversar, pero soy una mujer muy ocupada, siempre pendiente de la familia Black. Así que, vayamos al grano, Snape, ¿por qué convenciste a mi nieta para que organizara esta reunión? Preguntó, mirándolo fijamente. Tienes razón, creo que podemos empezar. Estoy aquí porque quiero adquirir una de tus propiedades, dijo Snape simplemente, mientras Astraea y Bellatrix levantaban las cejas. En cuanto esas palabras salieron de la boca de Snape, la atmósfera pareció ensombrecerse. Astraea lo miró, preguntándose si bromeaba. No podía creer que Snape pudiera permitirse una propiedad de los Black. Esto pareció ofenderla. Se negaba a creerlo, sintiendo que estaba perdiendo el tiempo viniendo allí, algo que despreciaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Perder el tiempo en trivialidades, sobre todo conversando con un mestizo. ¿Sabes lo que dices, muchacho? ¿Qué propiedad deseas adquirir? Preguntó, mirándolo con seriedad, dejando que Snape hablara mientras ella contenía su creciente ira. Bellatrix permaneció en silencio, observando a Snape con atención. Compartía los pensamientos de su abuela, pero no el enojo de Astraea. Tenía que admitir que él había mencionado algo así, aunque sin muchos detalles. Quiero la tienda que está en venta en el callejón Diagon, dijo Snape simplemente, mientras la tensión entre ellos se hacía aún más espesa, incluso los retratos percibían cómo la actual Lady Black comenzaba a irritarse. ¿Quieres esa tienda? Tiene más de 400 metros cuadrados. ¿Sabes cuánto cuesta una propiedad en el callejón Diagon, sobre todo una de ese tamaño? Debes estar bromeando, ¿verdad? Habló con tono burlón, aún más severo que antes, mientras su mirada se posaba en su nieta favorita, con una expresión que preguntaba cómo había podido traer a esa idiota ante ella. Por eso no hablé con el agente mágico de tu familia. Después de todo, me tratarían así. Pero aún así, pusiste la tienda a la venta y quiero comprarla. Sin poder hablar con tu agente y tener la oportunidad de conseguir el contrato, vine directamente aquí, con la esperanza de comprarle la tienda directamente al dueño, respondió Snape. Lo miró un rato, mientras Snape parecía imperturbable, o quizá ajeno a la insatisfacción en su mirada. Entonces rompió el silencio. Admiro tu audacia, Snape, pero sigo muy disgustada de que me hayas hecho perder el tiempo aquí. Al fin y al cabo, la tienda está listada en 150.000 galeones, y ya estamos negociando con la familia Not. Esa cantidad de oro es algo que no tendrás en tu vida, se burló, mientras los retratos parecían disfrutar de la humillante situación para el mestizo. Curiosamente, Bellatrix no tenía la misma mirada burlona que los demás. Había cierta preocupación en sus ojos. Snape simplemente arqueó una ceja, sin mostrar miedo a la mirada de la anciana, una mirada que habría puesto escalofríos a cualquiera.
Al contrario, simplemente sonrió con suficiencia, encontrando la situación divertida. Astraea lo notó y su mirada se endureció aún más. Sabes, de verdad estás empezando a irritarme. Dame una razón para no torturarte aquí y ahora con un imperdonable por tu audacia. La atmósfera se tensó aún más, y Snape sintió que ella intentaba invadir su mente. Una simple conversación ahora se había convertido en algo mucho más hostil, y Snape permitió que Astraea entrara en su mente, porque sabía lo que le esperaba allí, tal como había sucedido con Dumbledore. Astraea, segura de que podría destrozar a este mestizo por su audacia, algo que probablemente nadie se había atrevido jamás a hacerle, dejó que su orgullo dictara sus acciones. Quería saber más sobre Snape primero, antes de castigarlo y posiblemente incluso reprender a Bellatrix por traer a alguien como él a su casa. Le sorprendió que Snape la mirara a los ojos sin miedo, mientras sus ojos comenzaban a brillar con un tenue tono azul. Lo descartó, considerándolo solo un niño, y se adentró rápidamente en su mente en busca de conocimiento. Snape había superado a varios estudiantes de sangre pura, situándose por encima de todos los demás el año pasado. A Astraea le sorprendió que incluso su nieta, que había brillado a la perfección desde quinto año, hubiera sido superada por él este año. Habían empezado a llegarle noticias del colegio sobre este mestizo que desafiaba a todos los estudiantes, lo cual, en su opinión, era de lo más desfavorable. Ninguna de las familias quería que alguien que no fuera de sangre pura o de una casa muy respetada superara a los estudiantes que entrenaban meticulosamente desde una edad temprana para convertirse en brillantes ejemplos de sus familias en el mundo mágico, buscando los puestos más altos. Más aún ahora que la guerra estaba a punto de estallar en los próximos años. Este año, muchos herederos se habían graduado de Hogwarts, y quienes se aliaban con el Señor Tenebroso pronto comenzarían a actuar como mortífagos, apoyando la causa de la sangre pura. Todos los que apoyaban al Señor Tenebroso comenzaban su entrenamiento para colocar a estos herederos en los puestos adecuados en la nueva sociedad mágica, listos para asumir el liderazgo de sus familias. La familia Black tenía un heredero no oficial para la comunidad mágica, pero Astraea ya había decidido que Regulus lideraría la familia. Era el ejemplo perfecto de un mago de sangre pura, a pesar de su juventud, mientras que sus primos eran mucho menos capaces, especialmente su hermano mayor, Sirius, quien había sido una decepción para la familia y finalmente tuvo que ser repudiado. En cuanto a sus nietas, todas serían casadas estratégicamente con familias prominentes para promover la causa del Señor Oscuro, con Bellatrix y Narcisa ya comprometidas. Aunque Andrómeda se había mostrado bastante rebelde al respecto, Astraea aún contaba con 2 mujeres negras que ayudarían a unir a las familias. Ya estaba negociando el matrimonio de Bellatrix con la familia Not. Todo marchaba según lo planeado, o casi todo. Después de todo, este año una mestiza se alzó para desafiar a todas las grandes familias de Hogwarts en clase, no solo irritando a muchos, sino logrando mantenerse con vida, incluso entrando en la casa de los Black y burlándose de ella. Pero estaba a punto de castigarlo por su audacia, quizás incluso en nombre de todas las familias que deseaban castigarlo, o incluso matarlo. Era una maestra de la legeremancia y no creía que un simple chico de 16 o 17 años pudiera impedirle conseguir algo tan simple. Quería saber por qué a Snape le iba tan bien después de ganarse tantos enemigos, como alguien que no era nadie se había vuelto de repente tan poderoso en los duelos, tan inteligente como para sacar las mejores notas en todas las asignaturas. Este cambio repentino era sospechoso, y pronto descubriría los secretos de Snape. Porque, obviamente, tenía uno. Al sentir que entraba en la mente de Snape, se sorprendió al sentir que su propia mente era atraída hacia adentro. Ya no controlaba su mente. En cambio, estaba rodeada de oscuridad, pura y profunda oscuridad, como si estuviera en un abismo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Esto no debería estar pasando, murmuró, empezando a sentirse un poco incómoda con su situación actual. De repente, notó una luz diferente en medio de la oscuridad, y entonces unos ojos morados comenzaron a abrirse, tan enormes que instintivamente dio un paso atrás, sintiéndose diminuta al mirarla. ¿Qué es esto? Por primera vez en muchos años, Astraea perdió la compostura, sintiendo algo que ni siquiera recordaba haber sentido. Tengo miedo. Su voz sonó más débil de lo que pretendía mientras retrocedía. No entendía qué la miraba, pero el solo hecho de encontrarse con esos ojos morados le infundió terror. Los ojos la observaron todo el tiempo como si fuera una pulga irritante, preguntándose qué hacía allí. Astraea intentó escapar rápidamente, pero descubrió que ya no podía moverse, atrapada por aquel ser, mientras el miedo la atenazaba.
Tuvo que quedarse allí, sintiendo ese miedo mientras los ojos parecían disfrutar de su desgracia. Sin embargo, todo empezó a aclararse cuando los ojos decidieron cerrarse, y pareció regresar al mundo físico. Pero al mismo tiempo, no era así, pues ahora se encontraba en pleno Londres. Podía reconocer sus rasgos, al menos la mitad de lo que quedaba. ¿Esto es Londres? ¿Qué ha pasado aquí? Astraea se encontró en un lugar completamente destruido, con llamas ardiendo en una ciudad casi en ruinas. No tardó mucho en presenciar cosas que jamás hubiera imaginado, pues Inglaterra parecía estar en guerra. Pero en lugar de mortífagos luchando contra aurores del ministerio, como había planeado, había monstruos luchando entre sí. Docenas, o quizás cientos de miles, mientras presenciaba el campo de batalla ante sus ojos. Esto dejó a la mujer que había comandado la familia Black desde la muerte de su marido sintiéndose débil, vacilante al pensar en cómo el mundo pudo llegar a esto, lleno de oscuridad. Astraea se alarmó por lo que vio frente a ella, pues no tenía idea de cómo había terminado allí o qué estaba pasando, dejándola con cierto pánico, ya que no tenía control sobre nada en ese momento. Todo lo que podía ver delante era lo que debería haber sido Londres, transformado en un campo de batalla de ruinas y destrucción, mientras se desarrollaba una batalla que nunca podría haber imaginado. Un enfrentamiento entre miles de criaturas que luchaban entre sí, mientras el cielo estaba completamente oscuro, con el sol proyectando solo una tenue luz a través de las nubes negras. Las explosiones resonaban continuamente por el campo de batalla. Una descarga de fuego pasó a más de 500 metros de ella. Rápidamente intentó protegerse del ataque masivo, que destrozó todos los escombros a su alrededor. Sacó su varita y armó un escudo para protegerse de las explosiones que se aproximaban. Después de que todo se tranquilizó y logró evitar ser aplastada por piedras decenas de veces más grandes que ella, suspiró, un poco conmocionada, preguntándose cómo podía estar pasando esto y qué eran esas criaturas. Vio seres de sombras luchando contra dragones, insectos, bestias, criaturas de hielo, gigantes y otros monstruos a lo lejos. Al otro lado del campo de batalla, criaturas similares, aunque con apariencias diferentes, como envueltas en una oscuridad aún más profunda, luchaban contra sus congéneres. Astraea no podía contar la cantidad de criaturas. Cubrían todo el horizonte, contándose por millones. Miró a su alrededor y vio cuerpos, mugles e incluso magos, caídos a su lado, como si no fueran nada comparados con la furiosa batalla que los rodeaba. ¿Qué está pasando? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Es un ataque mental? ¿Qué clase de ilusión es esta? Empezó a debatirse internamente cuando la batalla se detuvo abruptamente ante ella, y todas las criaturas quedaron inmóviles. Los observó un instante antes de que aquellos, que eran sombras, comenzaran a girarse hacia ella, mientras los demás permanecían inmóviles. Entonces, Astraea lo vio todo. Las criaturas sombrías comenzaron a observarla, y todas las criaturas caídas comenzaron a levantarse, transformándose en formas sombrías. Retrocedió un paso inconscientemente, aterrorizada, mientras más de 100.000 criaturas oscuras la observaban. El inmenso poder que emanaba de ellos hizo temblar a Astraea. Empezó a reconsiderar la importancia de su propia existencia. Allí, se sentía como una simple hormiga que ansiaba estar lo más lejos posible de aquel lugar. De repente, todas las criaturas comenzaron a moverse. Una nueva sombra emergió, aparentemente la líder, surgiendo de entre ellas. Era más pequeña que las criaturas más grandes, pero infinitamente más poderosa, y sintió la presión con solo estar en su presencia. Con solo mirarla, el miedo y la desesperación se apoderaron del corazón de Astraea al reconocer aquellos ojos morados que una vez la habían mirado desde el abismo. Astraea nunca se había sentido tan débil. Estaba paralizada por el miedo, deseando desesperadamente escapar, pero su cuerpo ya no la obedecía. ¿De verdad te atreves a desafiarme, simple humano? La voz de la criatura dejó a Astraea sin ningún punto de apoyo. Por favor, fue todo lo que logró murmurar, desesperada. Mientras tanto, el ambiente era tenso en la sala de la mansión Black. Bellatrix observaba la interacción entre su abuela y Snape. Claramente, Bellatrix también estaba furiosa con Snape por su audacia al pedirle algo así. Sin embargo, por alguna razón, Bellatrix también parecía preocupada por él y quería evitar lo que estaba a punto de ocurrir. Pero ya era demasiado tarde. Al ver las miradas intercambiadas entre ambos, Bellatrix supo que su abuela estaba iniciando una tortura mental contra Snape, algo que la propia Bellatrix temía, considerando las increíbles habilidades mágicas de su abuela. No era de extrañar que Astraea mantuviera su posición en la familia Black después de todos estos años y siguiera defendiéndola dentro de la comunidad mágica.
Sin embargo, mientras Bellatrix observaba atentamente, y los retratos alrededor de la habitación mostraban satisfacción al ver al mestizo torturado, esperando escuchar sus gritos, algo completamente inesperado sucedió. ¡Ah! De repente, un grito de terror se escapó, no de Snape, sino de su propia abuela, quien chilló horrorizada, empujando su silla hacia atrás mientras caía al suelo. Incluso Bellatrix pareció sorprendida, poniéndose de pie y observando a su abuela en el suelo con una expresión de terror mientras miraba a Snape sin romper el contacto visual. «Abuela, ¿qué pasa?», exclamó Bellatrix de inmediato, al ver a su abuela temblar con una mirada que nunca pensó ver en esa mujer. Incluso los retratos abrieron los ojos, pero ninguno habló, esperando alguna explicación, mientras Astraea yacía congelada en el suelo, mirando a Snape con miedo. Snape mantuvo la calma. Sabía que el sistema manejaría cualquier amenaza. Sin embargo, no pudo evitar enarcar una ceja al ver a la matriarca de la familia Black en el suelo, mirándolo como si fuera un demonio. Ciertamente no sabía qué había sucedido cuando ella entró en su mente. El sistema siempre se había encargado de todo, como lo hacía cuando Dumbledore intentaba leerle la mente. Así que desconocía los detalles, pero observaba con interés, preguntándose por un momento qué habría sucedido. A pesar de no comprender aún qué había provocado tal reacción en una mujer tan imponente y endurecida, permaneció en silencio, mirándola con expresión aburrida, mientras ella parecía temblar aún más. ¿Qué eres? Las palabras salieron entrecortadas, con el miedo puro impregnando la voz de la anciana. Incluso los ojos de Bellatrix se abrieron de par en par antes de volver su mirada hacia Snape, quien simplemente estaba allí parado, mirando a su abuela como siempre, haciéndola fruncir el ceño confundida por lo que estaba sucediendo aquí. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No es solo un mestizo?, murmuró uno de los retratos. No lo creo, respondió otro, mirando con cautela. Oye, mestizo, ¿qué le hiciste?, gritó rápidamente uno de los retratos. «Cállate», exclamó de repente la propia Astraea, implorando al retrato que no dijera más de lo necesario, sintiéndose a punto de quemarlo en ese mismo instante. Después de todo, acababa de presenciar algo que la había conmocionado como nunca antes, algo que jamás imaginó que la reduciría a tal estado. No quería ofender a la entidad que yacía dentro del cuerpo de este chico. Era como si hubiera vislumbrado la muerte misma, como si el mundo entero se hubiera transformado en oscuridad ante sus ojos, y todo estuviera bajo sus pies. En otras palabras, era como si hubiera visto al dios de la muerte. «Abuela, ¿qué pasa?», preguntó Bellatrix con cautela, incapaz de soportar más la tensión. En ese momento, la puerta se abrió y algunos de los guardias de la familia de abajo entraron corriendo. «¿Qué pasa?», exclamó uno de ellos al ver a la matriarca Black en el suelo mientras Snape la miraba. Inmediatamente asumieron que Snape había hecho algo y sacaron sus varitas cuando empezaron a brillar. Avada Kedavra. El hechizo verde salió disparado de una varita más rápido que cualquier otro, mientras Astraea misma atacaba al guardia, matándolo junto a su aturdido compañero, quien la miraba conmocionado. «Será mejor que te vayas ya, y cierres esa puerta», ordenó Astraea, dejando a todos, incluso a Snape, atónitos, pues el hombre salió de inmediato, aunque no sabía qué había pasado. Astraea se volvió hacia Snape. Snape simplemente suspiró y miró a la mujer. «No tengas miedo, Astraea Black». En ese momento, Snape decidió romper la tensión, y sus palabras resonaron, alterando por completo la jerarquía en la sala, como si ahora tuviera el control de la situación. Todos los retratos quedaron estupefactos tanto por el comportamiento de Astraea como por las palabras de Snape. Después de todo, era un mestizo desconocido. ¿Cómo podía hablar con tanta autoridad en el dominio de la familia Black? Sin embargo, Astraea ignoró las miradas de asombro de los retratos y de Bellatrix y miró a Snape con cierta cautela. «Dime qué quieres», murmuró. «Sencillo. Estoy aquí por lo que vine a proponer, pero primero, siéntate». «Es un poco irritante verte en el suelo mientras negociamos», dijo Snape en tono neutral. Y, para sorpresa de todos, eso fue exactamente lo que hizo Astraea. Se levantó, se ajustó la ropa, pero lo observó con cautela todo el tiempo. Tomó su silla con sus propias manos y se sentó frente a él, observándolo atentamente. «Abuela, ¿qué pasa?», preguntó Bellatrix con cautela, pues su abuela jamás actuaría así en circunstancias normales. Algo había sucedido. «Silencio, Bellatrix», ordenó Astraea, acallando cualquier pregunta de su nieta y volviendo la mirada hacia Snape con la misma cautela, pero con un toque de deseo de que dijera lo que había venido a discutir. «Me oíste muy bien».
Quiero comprar una de tus tiendas, pero te comportaste como una tonta, dijo sin rodeos, mirándola fijamente, provocando que todos a su alrededor reaccionaran de diversas maneras ante su tono. Snape parecía aún más irrespetuoso ahora, como si le hablara a alguien inferior. Entiendo. Tienes razón. Contactaré a la familia Not. Te lo venderemos de inmediato, respondió Astraea, sin querer contradecir a quien quiera que fuese este ser. Incluso si eso significaba romper el contrato con la familia Not, lo haría ahora mismo. No me malinterprete, señora Black. Ni siquiera me dejó hablar primero. No estoy aquí para exigirle nada, solo para negociar, ya que pretende vender la tienda. ¿Es por 150.000 galeones de oro a la familia Not? Estoy dispuesto a pagar 200.000 para cubrir su trato con esa familia, dijo Snape. Después de todo, no buscaba favores. Había venido a negociar y lo haría directamente, aunque solo fuera para poner a esa mujer en su lugar. 200.000, murmuró, considerando si aceptar la oferta después de ofenderlo. Antes, semejante declaración de Snape le habría parecido indignante, pero ahora no le cabía ninguna duda, mientras Bellatrix se quedaba boquiabierta, sorprendida por la cantidad que le ofrecía. Cerraremos el trato con usted, señor Snape, declaró, dirigiéndose a él con respeto por primera vez. Bien, ya he visto la tienda y no necesito visitarla, ya que me ha gustado. La compraré tal como está. Solo necesito que me digas en secreto que soy la dueña. ¿Será un contrato privado entre tu familia y yo?, exigió Snape, y ella asintió, aunque con cierta reticencia, respondió. Bien, pero eso será un poco difícil, ya que la venta debe pasar por el Ministerio de Magia, explicó, ya que sería necesario registrar un contrato allí, dada la supervisión del Ministerio sobre tales transacciones. No te preocupes por eso, respondió Snape con calma. Tengo otra forma de ocultar mi nombre, dijo, aunque ella no lo entendió. Cuento con el apoyo de Gringotts. Ellos se encargarán de todo el contrato, y dudo que el Ministerio de Magia interfiera en este acuerdo. La tienda prácticamente estará a nombre de los duendes, aunque no del todo, explicó Snape, sorprendiendo a Astraea con tal declaración. Sabía que este método era posible, pero requería la cooperación de los duendes, algo que creía imposible. Pero ahora, viniendo de Snape, no dudaba nada, lo que trastocó todos sus conocimientos sobre el mundo mágico. Bellatrix parecía confundida, mientras Astraea asentía, tratando de mantener la calma y al mismo tiempo enseñarle a su nieta, sintiendo su incertidumbre. Bellatrix, lo que el señor Snape intenta decir es que logrará mantenerlo oculto incluso para los registros del Ministerio de Magia, ya que todo quedará documentado por Gringotts. Al fin y al cabo, los duendes pueden hacer contratos que requieren sangre para acceder al banco o incluso declarar herederos. También pueden crear acuerdos confidenciales que ni siquiera el ministerio se atrevería a rebatir. Los duendes controlan casi todo el dinero del mundo mágico, y nadie se atreve a contradecirlos, ni siquiera el Señor Oscuro y sus seguidores, explicó, mirando a Snape con cautela, considerando su afirmación de que podía conseguir la cooperación de los duendes, algo que casi nadie podría lograr. ¿Debo asumir entonces que nuestro asunto está concluido?, preguntó Snape con calma, mientras Astraea asentía rápidamente. Sí, nuestro contrato está finalizado y la tienda es tuya, confirmó. Bien, dijo Snape con una sonrisa, mientras Bellatrix y los retratos circundantes permanecían conmocionados por lo que acababa de ocurrir en esa habitación. La hostilidad de Astraea se había disipado, transformándose en sumisión. En cualquier caso, informaré al gerente del banco. Llegarán enseguida, así que tendrán que esperarme un poco más hasta que finalicemos todo el papeleo. Después de todo, no pienso irme de aquí sin la tienda a mi nombre, dijo Snape con calma a todos los presentes. ¿Qué le hiciste? Lo primero que hizo Bellatrix, estando a solas con Snape, fue preguntarle qué le había hecho a su abuela y cómo la había dejado en ese estado frágil y temeroso, haciendo que la chica se preguntara cómo sucedió esto. Su mirada seguía estudiando a Snape como si intentara descubrir todos sus secretos con una intensidad mucho mayor que la que le mostraría a su abuela. Pero no era como si no lo hubiera hecho ya. Lo había hecho desde que conoció a Snape y él la había dominado con tanta facilidad en Hogwarts. No necesitas saberlo, respondió Snape con calma mientras los retratos los observaban, también buscando respuestas. Al ver que Snape simplemente la ignoraba, ella se burló y lo miró con enojo. ¿Por qué siempre eres así, pero diferente a todo lo que te he visto hacer? Esto es demasiado, dijo Bellatrix, cruzándose de brazos. Ignora eso. En cualquier caso, cumpliste con tu parte del trato. Mi pregunta es, ¿le informaste a tu abuela que entrenarías conmigo?, preguntó Snape. No, murmuró ella.
Entonces deberías avisarle pronto. Aunque creo que ahora será un problema, comentó Snape. Hablaré con ella en la cena. Después de todo, te invitó a quedarte, aunque todavía no sé cómo lo lograste, comentó. Aquí está el texto con el formato corregido. Una vez terminada la negociación, Astraea le preguntó si tenía algún otro requerimiento para la familia Black, hablando con mucho más respeto que antes, para poder ofrecerle su apoyo. Snape estaba allí únicamente para negociar la tienda, y si tenía que discutir cualquier otro asunto, tendría tiempo para ello, ya que Astraea lo había invitado a quedarse a cenar esa noche mientras esperaban que llegaran los otros invitados, que eran los gerentes del banco Gringos. Una vez terminada esa conversación, ella se disculpó, o mejor dicho, pidió permiso a Snape, mientras él simplemente asintió, encogiéndose de hombros. Ahora, Snape, al ver que no tenía nada más que hacer allí hasta que llegara su compañero de banca, miró a Bellatrix. Tenemos algo de tiempo. Muéstrame dónde quieres que entrenemos. Ya que voy a hacer esto, quiero ver el lugar y ver si es adecuado o no, pidió, y ella asintió después de unos segundos. Abandonaron la habitación, con Bellatrix guiando a Snape a través de la mansión Black, habiendo acordado con él la hora, y abandonaron la habitación con el cadáver detrás, custodiado por los centinelas. Mientras tanto, Astraea se dirigió rápidamente a sus aposentos, ignorando a cualquiera que intentara llamarla, con ganas de respirar y reflexionar sobre todo lo que había presenciado. En cuanto entró, cerró la puerta rápidamente, poniendo la mano sobre ella y reflexionando sobre lo que acababa de suceder por primera vez. Nunca había querido mostrarle nada a su nieta, pero lo que vio al entrar en la mente de Snape fue aterrador. Vio la visión de Londres, pero no parecía ser solo Londres. Parecía que el mundo entero estaba en ruinas y oscuridad, una escena indescriptible. De alguna manera, supo que no era solo el niño, sino algo más que lo habitaba. Perturbada, notó que le temblaba la mano. ¿Qué te pasó, Astraea? Un retrato en esa misma habitación, alzó la voz de repente, mirándola con ojos preocupados. Astraea miró el retrato, suspiró y empezó a caminar hacia el centro de la habitación. Un gran problema, Bernard. Un gran problema, dijo, mirando el retrato de su exmarido. ¿Está la familia Black en problemas? Preguntó de inmediato. Después de todo, él había gestionado los asuntos familiares antes de morir y su esposa tomó las riendas. Astraea provenía de una distinguida casa noble y se había casado con Bernard Black, asumiendo la responsabilidad de la familia de sangre pura después de tantos años. No lo sé, Bernard, pero también puede ser cierto, dijo ella con gravedad, mientras él arqueaba una ceja. Entonces dime qué pasó. Quizás pueda ayudar, sugirió su exmarido, mientras ella suspiraba y comenzaba a caminar de un lado a otro por la habitación, agitada y aprensiva, mientras el retrato la observaba atentamente. Dime, Bernard, ¿crees en dioses? Preguntó de repente, lo que le hizo levantar una ceja. Es difícil decirlo, pero podría ser cierto. Se cree que la magia de nuestro mundo fue obra de un dios, respondió. Entonces, ¿crees en los demonios, verdad? Preguntó, haciendo que el retrato frunciera el ceño. ¿Demonios? Astraea, ¿de qué hablas? No entiendo a dónde quieres llegar con dioses y demonios, respondió el retrato, desconcertado y confundido. Es porque, creo que ahora mismo compartimos nuestra casa con uno de ellos. No sé cuál, pero una cosa es segura. Quien domina la muerte misma está aquí, declaró. No puedes hablar en serio, dijo escépticamente. Sé que es difícil de entender, murmuró, pero no quiero volver a ver esa cosa frente a mí, tengo miedo, Bernard. Nunca me había sentido así en mi vida. Pensé que moriría en cuanto vi esos ojos. A Astraea le flaquearon las fuerzas, y ya no había rastro de aquella mujer severa y rígida. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó, Astraea? Tus palabras son confusas, dijo, y ella suspiró, intentando calmarse mientras asentía antes de empezar a contar la historia desde el principio. Mientras tanto, Snape entró en una habitación enorme con Bellatrix, más grande de lo que debería haber sido, como si también se hubiera aplicado magia de expansión espacial. Snape vio varios muñecos de entrenamiento, e incluso armaduras, aparentemente diseñadas para practicar hechizos. Creo que tendremos que mejorar esta habitación, comentó Snape mientras miraba a su alrededor. Si tuviera que entrenarla, lo haría correctamente, incluso mejor que Pandora. Bellatrix lo miró un momento. No hablarás en serio. No puedo cambiar nada aquí. Dijo. Si quieres que te entrene, tendrás que usar mis métodos de entrenamiento. No tienes que cambiar de habitación. Solo busca otra y prepara el equipo que necesito para nuestro entrenamiento, dijo Snape con calma. Guardó silencio un momento, sin saber qué responder.
Hablaré con mi abuela, fue todo lo que dijo finalmente. De todos modos, comencemos, dijo, mientras ella lo miraba confundida. ¿Ahora? ¿Empezar ahora? Creí que solo estábamos mirando el lugar, murmuró. Esta habitación no es adecuada, pero comenzaremos el entrenamiento ahora. Tenemos unas horas antes de que lleguen los demás invitados, así que no perdamos tiempo, dijo, y ella asintió, dándose cuenta de que no podía discutir. Primero, quiero que te cambies de ropa. Ponte algo de cuero y más flexible, pidió. ¿Por qué? Preguntó ella. ¿Te vas a quejar si veo tu ropa interior con ese vestido? Él la miró arqueando una ceja. ¿Qué? No. O sea, sí, te mataré. Exclamó, sonrojándose al oír eso de Snape. Entonces cámbiate de ropa, dijo Snape con seriedad, sin inmutarse por su amenaza vacía. Pero si vamos a practicar magia, ¿no tendría sentido hacer lo que sueles hacer en el entrenamiento físico? Preguntó, todavía sonrojada y mostrando reticencia ante el entrenamiento físico en el que Snape siempre insistía. Este es mi entrenamiento, Bellatrix. Obedece y hazlo rápido. Entrenemos, respondió. La chica, sin opción, obedeció, murmurando en voz baja, incapaz de protestar más. Era testaruda, pero Snape podía vencer rápidamente esa testarudez y hacerla obediente. ¿Hablas en serio? Una mestiza, Astraea, exclamó mientras tanto, en la habitación de Astraea, el retrato de Bernard Black observaba con preocupación a su esposa viva. Sí, te hablé de los rumores y las cosas extrañas que están sucediendo en el mundo mágico. Lo entiendo. Solo que no sé quién es realmente, murmuró pensativa. Quizás sea quien masacró a docenas de magos en Hogsmeade, o incluso el misterioso alquimista que destruyó parte del mercado negro. Incluso atacó abiertamente a algunas familias poderosas mientras usaba una magia de muerte tan poderosa como la del propio Señor Oscuro, susurró, mientras el hombre del retrato parecía aún más preocupado. Quizás sea ambas cosas y ya no sé nada, Bernard. Tengo miedo de ofender a alguien a quien no podamos controlar, a alguien incluso peor que el mismísimo Señor Oscuro, a pesar de no ser de sangre pura, murmuró. Tranquilízame, Astraea, le pidió a su esposa. No lo entiendes, Bernard. ¿No viste lo que yo vi? Vi destrucción y muerte. Vi una batalla en la que ni siquiera nosotros, los magos, nos uniríamos. No entendí nada, pero lo sentí tan real, como un anticipo del futuro. Y ese chico, estará en el centro del fin del mundo, murmuró, visiblemente conmocionada. Bernard permaneció en silencio, observando a su esposa. Dime, ¿cuál es su conexión con la familia Black? Como puedes imaginar, nada sano. Ya ha tenido problemas con algunos de nosotros. Incluso se batió en duelo con Bellatrix y la derrotó. Y a pesar de eso, ella es bastante sumisa con él, hasta el punto de programar la reunión antes de que yo supiera quién era, basándose solo en los rumores, comentó. Si es tan peligroso, no puedes convertirlo en tu enemigo. ¿Crees que podrás con él? Preguntó Bernard. No. Parecía tenerlo todo bajo control mientras yo temblaba de miedo. Ni siquiera le importaba. Es peligroso. Si es el mismo mago que mató a más de 50 personas en Hogsmeade, entonces no podemos con él, admitió. Si crees que es cierto, intenta convertirlo en aliado. Al menos, por precaución hazte Bellatrix su prometida, sugirió, y Astraea lo miró algo sorprendida. Eso nos pondría en contra del Señor Oscuro, ya que nos ha ordenado casar a una familia de sangre pura con otra. Si lo hacemos con una mestiza, sería un escándalo, tanto para el Señor Oscuro como dentro de la comunidad mágica. Que la familia Black case a una de las jóvenes más talentosas de su generación con una mestiza desconocida, preguntó. ¿Pero quién es más peligroso? ¿Este ser o el Señor Oscuro? Preguntó Bernard. Astraea lo miró un instante y suspiró. Este ser es más peligroso, dijo finalmente. Después de todo, nada en este mundo debería causarle esa sensación aterradora, como si la muerte misma la estuviera observando. Bernard asintió. Entonces, organiza el matrimonio y piénsalo bien. Creo que aún tienes tiempo. Al final asintió. Sí, tienes razón. Esperaré un año para decidir qué hacer. Al fin y al cabo, ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas, concluyó. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Paris estaba ingresando a Black Manor a través de una chimenea usando polvos flu, mientras llamas verdes ardían a su alrededor, revelándolo en uno de los pasillos principales de la gran mansión Black.
Había salido a reunirse con amigos de otras familias prominentes de sangre pura en su 6º año, sin saber lo que realmente estaba sucediendo ese día en la mansión negra. Al llegar, se topó con alguien que nunca hubiera esperado ver justo frente a él. Severus Snape estaba allí, de pie en medio del pasillo. La misma persona que lo había humillado varias veces ese año en Hogwarts, empezando por aquella patada que recibió en sus partes íntimas en la segunda semana de clases a principios de curso. Aquello le había dolido demasiado. París nunca imaginó sentir un dolor tan intenso. Después de todo, ¿quién era el mago capaz de patear a otro, con tanta fuerza que lo levantara del suelo solo para derrotarlo? Era vergonzoso, deshonroso, nada menos que un matón disfrazado de mago para hacer semejante cosa. Después de ser llevado a la enfermería, encontrado en el suelo por Lucas Nott, quien también había sido bajado por la propia Bellatrix, París incluso tuvo que preguntarle a la enfermera Penélope si aún podría tener hijos, lo que fue una gran vergüenza para él, por temor a no poder transmitir su linaje de sangre pura. Ese incidente le impidió olvidar a Snape, y desde entonces habían sucedido otras cosas que le impedían lidiar con él. Pero ahora estaba allí, frente a él. Su primera reacción fue de incredulidad, luego de negación, imaginando que no podía ser Snape el que estuviera allí. Tal vez una ilusión en ese lugar, su propia casa, allí de pie como si perteneciera a él, sin apenas notarlo, mientras miraba el pasillo. Entonces, la ira lo invadió, sin importarle si lo creía o no. «¿Qué haces aquí, bastardo?», exclamó de inmediato. Snape, que había estado mirando al fondo del pasillo, se volvió hacia él con los ojos entornados. «¿De qué estás hablando, idiota? ¿Quién eres tú?», respondió Snape con calma, mientras París estaba furioso. Al principio, París sintió algo de miedo, pues parecía ser el verdadero Snape y, como siempre, las cosas nunca salían bien para quien intentaba lidiar con él. Pero luego la ira lo invadió, pensando que, ya que estaba en la mansión Black, él o su abuela podían controlarlo. Nadie se metería con ella. «¿Cómo puede este mestizo hablarme así? Soy un Black, y tú estás en mi casa», dijo París mientras avanzaba, buscando su varita. Sin embargo, en ese momento, Creacher apareció ante él. «Amo París, le pido que no continúe con esto», dijo Creacher con tono severo y autoritario, su habitual arrogancia. Se dirigía así a todos los miembros de la familia Black, con la excepción del hermano menor de Sirius, Regulus, por quien sentía cierto cariño. «¿Qué dices, Creacher? ¿Por qué está aquí este intruso y por qué nadie ha hecho nada?», exclamó de inmediato. «El mestizo, quiero decir, el señor Snape está aquí por invitación de tu abuela, y ella ha pedido que nadie lo moleste», dijo. «¿Eh? No puedes hablar en serio», murmuró París, sin poder creerlo. «Esa es una orden de Nuestra Señora. Amo París, le pido que la respete. Ya sabe las consecuencias si no obedece a la señora Astraea», dijo Creacher, dejando a París sin palabras mientras Snape ya había apartado la mirada de él. «¿No te parece bien tardar tanto en seguir un pasillo? Llevo un buen rato esperando aquí», se burló Snape, mientras todas las miradas se dirigían precisamente a ese pasillo, por donde emergía Bellatrix, con la ropa un poco hecha jirones, nada inapropiado a la vista, pero con aspecto exhausto y una mirada de odio hacia Snape. A París no le sorprendió que Snape hubiera sometido a Bellatrix durante el año. Lo que lo dejó atónito fue que esto estuviera sucediendo dentro de la mansión Black, y se preguntó qué estaba pasando allí, después de todo, ya que Bellatrix era la favorita de su abuela, junto con Regulus. En su visión del mundo, su abuela habría torturado a Snape delante de todos como castigo en cuanto vio semejante escena. Pero allí estaba, haciendo que París se preguntara qué estaba pasando realmente. «Te odio, ¿te lo dije alguna vez?», le gruñó Bellatrix. «Entonces sigue odiándome. Te dará más energía. Úsala en el entrenamiento», comentó Snape en tono neutral. Bellatrix simplemente apretó los dientes, sin saber cómo responder a su provocación. Después de todo, Snape siempre tenía una respuesta rápida preparada. Bellatrix se quedó atónita cuando Snape usó su varita, observando cómo su ropa se reparaba sola. Llevaba un atuendo de cuero con protectores para brazos y rodillas, tras haber completado una sesión de entrenamiento físico. Estaba agotada. Después de todo, era una bruja. Usar su cuerpo en una pelea era algo inimaginable para Bellatrix y la mayoría de los magos. Ella lo miró sorprendida, pues había hecho algo amable, quizá por primera vez con ella. «Gracias», murmuró, sintiéndose un poco incómoda. Snape se encogió de hombros. «No pasa nada. De todas formas, algo me dice que los clientes están llegando», dijo Snape, volviendo la mirada hacia el elfo doméstico de rostro adusto que estaba junto a París.
Creacher echó un vistazo rápido hacia la puerta y desapareció, mientras Snape se dirigía solo al salón principal. ¿Ves? Voy a recibirlos, dijo Snape y siguió caminando. En el vestíbulo, el elfo doméstico entró junto con los visitantes. 2 clientes, llevando folletos y carpetas, vestidos con trajes formales. 2 gerentes. Llamaré a mi señora. Por favor, espere un momento, dijo Creacher, desapareciendo rápidamente, mientras Snape se acercaba a quienes llevarían a cabo la negociación con él. Señor Snape, me alegra verlo de nuevo, dijo el gerente que solía tratar con Snape, saludándolo con respeto y señalando a su colega. Les presento a mi socio, gerente de otro departamento. Estamos aquí para guiar su negociación y asegurarnos de que todo salga como usted desea, sin que la familia Black intente aprovecharse. Eso es excelente. Gracias por venir, Snape agradeció su disposición, sabiendo que incluso ganando una comisión, los clientes no lo harían fácilmente si fuera cualquier otra persona. No tardó mucho en aparecer Astraea, que se apareció y miró a Snape y a los visitantes. Como había mencionado antes, los encargados habían acudido en cuanto recibieron su carta. Por favor, síganme, dijo Astraea con un tono respetuoso, mientras los visitantes la seguían. París observaba la escena desde el pasillo, sorprendido al ver a Snape desaparecer con su abuela y los visitantes, dirigiéndose al piso superior. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró sin poder contener su asombro. Será mejor que no metas las narices donde no te corresponde, París. Y ahora, quítate de mi vista. Espetó Bellatrix, dirigiéndose rápidamente a su habitación, todavía cojeando, dejando a París aún más desconcertado por lo sucedido durante su ausencia. Suceden muchas cosas hoy, maestro París. Aceptarlas será mejor para usted, le dijo Creacher a París con tono severo antes de desaparecer para atender otra tarea. Mientras tanto, Snape negociaba con rapidez con Astraea, quien organizó todos los documentos que tenía sobre la tienda. Era una tienda que habían intentado abrir para competir con Ollivanders, importando varitas de fabricantes de varitas de fuera del país. Sin embargo, fue un fracaso. 2 años después de adquirir la propiedad, Ollivanders seguía siendo el más solicitado, y a pesar de las promociones y los precios más bajos, el monopolio seguía en manos del famoso fabricante de varitas inglés, quizás el más renombrado de toda Europa, pues incluso magos de fuera de Inglaterra acudían a comprar varitas. Creo que faltan algunos documentos, comentó Astraea, revisando los papeles y notando que faltaban algunos. Quizás mis hijos se los llevaron sin avisarme, mientras estábamos negociando con la familia Not. No se preocupe, señorita Black. Recuperamos los documentos de su banco tras recibir la carta del señor Snape, dijo uno de los clientes, tomando un papel y entregándoselo, dejando a Astraea un poco sorprendida. La idea de que los documentos hubieran estado guardados en su banco y que los propios clientes los hubieran revisado accediendo a su bóveda para algo así era un poco ofensiva y respetuosa, pero, al fin y al cabo, ¿qué podía hacer? En cualquier caso, los duendes comenzaron a completar todos los documentos, nombrando oficialmente a Severus Snape como dueño de la tienda. Le preguntaron varias veces si Snape realmente quería comprarla por 200.000 galeones, a lo que asintió. Sin embargo, este acuerdo se mantendría oculto en Gringotts, invisible para toda la comunidad mágica. Mientras la familia Black no revelara la venta, nadie lo sabría. El banco guardaría el secreto. Transferiremos el depósito de 200.000 galeones sin comisiones a su banco, gracias al acuerdo con el señor Snape, uno de nuestros mejores clientes, dijo uno de los duendes, mientras Snape arqueaba una ceja, pues ni siquiera llevaba un año siendo su cliente como para merecer semejantes palabras. Sin embargo, esto socavó la burla anterior de Astraea sobre que Snape no tenía recursos, demostrando que, de hecho, tenía los fondos y un favor especial con los duendes, incluso consiguiendo una exención de las tarifas bancarias. Si de verdad hubiera sabido que tenía tanta riqueza, quizá habría sido menos severa, pues le costaba creer que un mestizo tuviera tanto poder adquisitivo. Aún así, conociendo mejor a Snape, no le sorprendió. Creo que con esto casi cerramos el contrato, dijo el duende, mientras garabateaba las últimas líneas y terminaba con un punto. Ahora, necesito las firmas de ambos, añadió, entregándole la pluma a Snape. El papel flotó hacia él, y Snape firmó con una pluma de sangre, pues el contrato era importante. El dolor de cortarse al escribir su nombre no le molestó en absoluto. Astraea, la siguiente en firmar, hizo una leve mueca, pero mantuvo la mirada fija en todo momento. Creo que con esto hemos completado la negociación.
Almacenaremos todos los documentos de forma segura en ambas cuentas, con el documento oficial autenticado y una copia para el señor Snape en nuestros archivos. Supongo que la familia Black sabe perfectamente qué ocurrirá si se viola este contrato, ¿verdad?, añadió el duende con tono amenazador. Astrea mantuvo su mirada severa, aunque se sintió ligeramente ofendida. Tuvo que estar de acuerdo con el duende. Bueno, entonces hemos terminado. Le deseo éxito en sus aventuras y mantendremos la confidencialidad, señor Snape, comentó el duende, despidiéndose de Snape mientras se dirigían a la salida, ignorando a Astrea como siempre. Supongo que no mencionarás mi nombre, ¿verdad?, preguntó Snape por última vez, mientras los goblins se marchaban, tomando una poción para curar las heridas de la pluma de sangre mientras Astrea asentía. Sí, permanecerás oculto. Tienes mi palabra. Ni siquiera tu presencia aquí hoy quedará registrada, y yo me aseguraré de ello, aseguró, ya consciente de que había periodistas en la entrada de la mansión. Bien, toma esto. Te curará la mano. Snape le lanzó una poción. Ella la atrapó, sorprendida por su pureza y calidad, ahora segura de que él era el misterioso alquimista. Mientras tanto, un carruaje tirado por testrales se encontraba en el jardín de la mansión. Los goblins subieron, pero su presencia al llegar había llamado la atención, y los reporteros mágicos se apresuraron a la entrada de la mansión negra, ansiosos por tomar fotos y encontrar un titular para el día siguiente. Astrea bebió la poción, viendo cómo sus heridas desaparecían, y se volvió hacia Snape. Señor Snape, como lo invité a cenar, también le preparé una habitación con ropa limpia, por si desea usarla. Así que, por favor, póngase cómodo, comentó, observándolo. Muy bien, asintió Snape en señal de acuerdo. Su mirada se suavizó al girarse hacia un lado. Creature, ven aquí, llamó, y el elfo doméstico apareció. ¿Sí, mi señora?, preguntó Creature. Lleva al señor Snape a su habitación. Lo esperaré con mi familia a la hora de la cena, dijo. El elfo, de mal humor, asintió y echó a andar hacia la puerta, haciéndole señas a Snape para que lo siguiera. La familia Black se comportaba de forma extraña esa noche. La matriarca había anunciado que un invitado especial, que acababa de cerrar un importante trato relacionado con la tienda más importante que tenían en venta, se uniría a ellos. Con toda la familia reunida, la tensión era palpable después de este anuncio. Después de todo, había mucho en juego. Bernard y Astrea tuvieron 3 hijos varones. Black III, Orion y Alpart. 2 de ellos aún vivían, mientras que el menor había fallecido hacía más de 10 años junto con su esposa, Druella, de la familia Rosier. Bellatrix, Andrómeda y Narcisa eran aún jóvenes cuando sus padres fallecieron. Los padres de Sirius y Regulus, los mayores y herederos de la familia, también estaban presentes. Orion Black y Walburga Black, de soltera Black, se sentaron junto a su hijo menor, el orgullo de la familia. Sirius, sin embargo, ya no formaba parte del círculo familiar. Había sido expulsado y había encontrado refugio con los Potter. Alpart Black, el hijo del medio de Astrea, y su esposa, Cassiopeia Black, de soltera Burke, estaban allí con su único hijo, Paris, sentado a su lado en la mesa. La familia Black siempre había sido bastante estricta, hablando solo cuando era necesario y usando pocas palabras. Pero esa noche, el ambiente era diferente. La noticia de la venta de la tienda había despertado el interés de muchos. Mientras algunos sentían curiosidad por saber quién la había comprado, otros parecían insatisfechos con el desarrollo de los acontecimientos. Mamá, ¿cómo pudiste hacer semejante cosa? Teníamos un acuerdo con la familia Not. ¿Qué pasará con nuestra situación ahora?, exclamó el hijo mayor, Orion, disgustado con la situación. ¿Simplemente aceptaste un comprador después de haber negociado ya con ellos? Son negocios, hijo mío. Negocios. Al fin y al cabo, este comprador ofreció más dinero del que la familia Not había negociado con nosotros. Así que no podemos hacer nada, respondió Astrea con firmeza. Además, lo arreglamos todo esta tarde. Ya no somos los dueños de esa tienda, dijo lo obvio. Aparte de Astrea, solo París, Bellatrix y un desconfiado Regulus tenían idea de quién estaba detrás de la compra. El resto de la familia seguía sorprendida, pues habían llegado esa misma noche, mientras que el invitado de su abuela se quedaba en su habitación leyendo el libro de Salazar. Justo cuando Alpard estaba a punto de preguntar quién era el comprador, la puerta se abrió y Severus Snape entró tranquilamente, vestido de civil. Mientras todos reaccionaban al verlo, Astrea intentó mantener una actitud respetuosa. Snape le resultaba cada vez más intrigante. Además del respeto que su presencia inspiraba, ahora parecía irradiar un estatus mucho mayor del que jamás hubieran imaginado.
Astraea, conocida por su orgullo por su estatus y la pureza de su linaje, vio ante ella a un joven que, a pesar de no haber terminado aún Hogwarts, ya se había enfrentado a magos oscuros, era el misterioso alquimista y contaba con el favor de los gerentes del banco Gringotts y sus sanadores, una hazaña casi impensable. Era demasiado peligroso y parecía destinado a ocupar altos cargos en el mundo mágico. Aún así, recordó la mirada amenazante que esa cosa había proyectado en la mente del chico, un recordatorio de que era incluso más de lo que sus ojos percibían, provocando un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Quién es esa?, preguntó Casiopea, madre de París, mirando a Astraea con el ceño fruncido. ¿Severus? Andrómeda fue la primera en levantarse, asombrada, sin esperar verlo allí, mientras que Narcisa parecía igualmente aturdida. Espera, ¿Severus? ¿Severus Snape?, preguntó el padre de Regulus, volviéndose hacia Alpart. ¿Es él quien golpeó a tu hijo? Alzó la voz, creando un ambiente tenso en la mesa. Mamá, ¿por qué está este mestizo en nuestra casa, comiendo en nuestra mesa? Alpart se levantó, lleno de ira, señalando a Snape, consciente de cómo había molestado a su hijo. Será mejor que te sientes ahora, porque solo voy a decir esto una vez. Si vuelves a faltarle el respeto a mi invitado, te retiraré de la mesa. Lo digo en serio, Alpart. La voz sombría de Astraea avivó el ambiente de inmediato. El padre de París la miró sorprendido, preguntándose qué había llevado a su madre a actuar así, defendiendo al mestizo de él. Además, estamos cerrando el trato. Puede que sea mestizo, pero acaba de depositar 200.000 galeones en nuestra bóveda, respondió Bellatrix con calma y sin levantar la mirada. ¿Qué? ¿200.000 galeones? ¿De verdad tiene tanto? Orión parecía sorprendido. Al fin y al cabo, ¿de dónde había sacado tanto dinero? Allí todos despreciaban a cualquier mestizo, aunque no tanto como a los nacidos de muggles, pero aún así no veían a Snape como alguien de su especie. Solo si regresaba con la familia Prince, comentó Casiopea. Pero me sorprende. Después de todo, su madre se casó con un muggle, un tonto, un despistado, no me extraña que acabara muriendo sola. Casiopea conocía a Eileen Snape. Incluso había estudiado con ella, la bruja más brillante de su clase, lo que le despertó ciertos celos. Le hizo gracia enterarse del trágico final de Eileen, viviendo con un muggle y muriendo a manos de él. Madre, la interrumpió París, a punto de reírse, encontrándolo divertido a pesar del disgusto de Astraea por tal comportamiento. Eileen podría haber sido la bruja más brillante, pero Casiopea se había casado con una familia noble, mientras que Eileen se había casado con un muggle borracho que ni siquiera la quería. Pero en cuanto su hijo le llamó la atención, se concentró en la familia que la rodeaba, esperando su aprobación. Sin embargo, de repente, todos abrieron los ojos como platos, mirando en dirección a Snape. Cuando Casiopea notó lo que miraban, también se sobresaltó. Snape permaneció en el mismo sitio, pero un aura oscura comenzó a emanar de su cuerpo, como si las sombras lo cubrieran. Sus ojos brillaron con un azul penetrante, lo que hizo que todos abrieran los ojos de par en par, sorprendidos, preguntándose qué estaba pasando. Astraea, acepté tu invitación, pero si oigo una palabra más sobre mi madre, actuaré, sin importar los asuntos, dijo Snape. Cada palabra ahondaba la oscuridad de la habitación. Todos sentían una intensa presión, preguntándose qué podía ser. Snape había adquirido una nueva habilidad en su sistema al alcanzar el nivel 45, aunque nunca la había usado hasta entonces. Sin embargo, ahora se activaba sin control. La habilidad aura del monarca, que podía paralizar a oponentes más débiles bajo su presión. La mujer que se había burlado de la madre de Snape sintió un escalofrío y se congeló tan pronto como lo miró a los ojos, paralizada por el miedo mientras Snape dirigía toda su aura hacia ella. ¿Qué es esto?, murmuró Orión, con el rostro perplejo, mientras miraba a su esposa a su lado. Incluso las tres hermanas, Bellatrix, Andrómeda y Narcisa, parecían atónitas, mientras que Regulus e incluso París tenían los ojos como platos. Lo que fue aún más sorprendente fue que Astraea alzó su varita y lanzó un hechizo directamente a su nuera, transformándola en un sapo que cayó sobre su silla. Toda la sala estaba atónita, sin saber si mirar a Snape o a la madre de París, que ahora era un sapo. Monstruo, llévala a su habitación y solo conviértela en humana cuando termine la cena, dijo Astraea con enojo y un dejo de insatisfacción, esperando que Snape no se ofendiera por esto. Creature apareció rápidamente y recogió el sapo. Sin embargo, su mirada se posó en Snape en ese momento, y abrió los ojos de par en par con miedo por primera vez, como si viera algo que nadie más podía ver, antes de desaparecer con la transformada Casiopea.
Snape luego liberó el aura del monarca, reconociendo la acción de Astraea. Madre, ¿qué fue eso? ¿Por qué transformaste a mi esposa? Alpar miró atónito el asiento vacío a su lado. Dejé muy claro que cualquiera que le faltara el respeto a mi invitado sería expulsado, respondió con severidad. ¿Entendimos? Bueno, no quiero preguntas. Simplemente trátenlo como tratarían a alguien de otra gran familia. Sus palabras dejaron a sus dos hijos confundidos y temerosos de contradecirla, especialmente a uno que aún estaba en shock por la transformación de su esposa. Andrómeda se sentó, observando a Snape al lado de Narcisa, quien también lo miraba con asombro, tratando de comprender lo que estaba sucediendo, preguntándose si realmente había comprado la tienda y qué había hecho su abuela para comportarse de manera tan inusual. Mientras tanto, Snape estaba sentado tranquilamente en la mesa mientras su plato reaparecía ante él, con Creacher haciendo su trabajo como lo harían los elfos de Hogwarts. Quiero que te sientas tranquilo, Severus. Te pido disculpas por cualquier incomodidad. No quiero ofenderte, dijo Astraea, seria pero con un tono acogedor. Snape asintió levemente y empezó a comer con calma. No quería estar allí, pero tras cerrar el trato y ver el esfuerzo de Astraea por mantener el orden y el respeto, decidió quedarse. El ambiente era tenso, todos en la mesa guardaban silencio, sin saber cómo iniciar una conversación. Astraea observaba a cada uno de sus hijos y nietos, para ver si respetaban a su invitado, mientras que los más pequeños lanzaban miradas discretas a su abuela, tíos, padres e incluso a Snape, con curiosidad. Pero fue el más joven, visiblemente curioso y normalmente de buen comportamiento en las reuniones familiares, quien rompió el silencio en aquella extraña atmósfera. Al ver que nadie hablaba, decidió preguntar, ¿qué planeas hacer con la tienda? Preguntó Regulus. Todos en la mesa miraron a Snape, esperando su respuesta. Lo convertiré en una tienda de pociones, respondió Snape, directo y directo. Para él, era obvio. Como los antiguos dueños, ya debían saber que esta sería la transformación del lugar. Entonces, ¿eres empresario? ¿Contratarás a un alquimista? Preguntó Orión, a pesar de ser un acérrimo activista de sangre pura, intentando comprender la situación. Habló con calma y cortesía. No lo necesitaré. Prepararé las pociones yo mismo, dijo Snape en voz baja. Tú. Pero, no has terminado tus estudios. Solo estás en séptimo año, ¿verdad? Preguntó Orión de nuevo, visiblemente desconcertado. Solo los maestros de pociones podrían abastecer una tienda. Tampoco sabía que Snape fuera experto en pociones, y mucho menos un maestro oculto. Tengo mis métodos, respondió Snape, mirando al hombre. Orión frunció el ceño y miró a su madre, quien articuló algo como, es un maldito alquimista misterioso. Como si fuera lo más obvio del mundo, manteniendo una expresión severa. El padre de Regulus se sorprendió pero se contuvo, ahora comprendiendo mejor la situación y reevaluando sus impresiones sobre el joven que, según había oído por rumores en Hogwarts, estaba dominando el colegio y enfrentándose a cualquier sangre pura que lo desafiara, superando a todos y ganándose la antipatía de muchos, incluidos él mismo y Alpar, ya que Snape incluso había peleado con París y sometido a Bellatrix. Ya veo. En cualquier caso, tendremos que cancelar nuestras reuniones con la familia Not, dijo, volviéndose hacia Astraea. Sí. Además, están bastante ocupados con el incidente ocurrido en la escuela. Uno de los miembros de la familia, junto con jóvenes de otras familias, fue torturado con una maldición imperdonable en los dormitorios de Slytherin, comentó Alpar, el padre de París, aumentando la tensión. La tensión volvió a apoderarse de todos los presentes. Muchos parecían sospechar que Snape estaba detrás del incidente en Hogwarts, lo cual era razonable. Incluso Astraea, reflexionando sobre el suceso, empezó a creer que Snape podría haber sido el responsable. Parecía no temer a nadie, hasta el punto de torturar a los hijos de personas influyentes y poderosas. Snape notó la tensión y las sospechas a su alrededor, pero no le importó. Para él, era evidente que algunos podrían llegar rápidamente a esa conclusión, pero sabía que no necesitaba preocuparse por lo que la familia Black pensara al respecto en ese momento. Nota aquí. La estructura de la familia Black es un poco confusa. No es oficial. Intenté adaptarla lo mejor posible a la historia, usando algunos nombres oficiales y ajustando detalles como la muerte de los padres de Bellatrix, quienes aún no habían fallecido. La incluí aquí para evitar que la historia se extendiera demasiado con la familia Black. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.